Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le puse como título al mensaje: es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Mi interrogante es: ¿y tú y yo a quién vamos a obedecer? Si en el tiempo de la iglesia primitiva aquellos apóstoles entendieron y recibieron la exhortación de parte de Dios, y ellos lo entendieron de tal manera que lo declararon, y yo quiero que usted lo declare hoy. Diga conmigo: es menester obedecer a Dios que a los hombres. Por eso yo me dispongo, con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, obedecer a mi Dios, obedecer a mi Padre. Hay bendición en la obediencia. Hay bendición cuando nosotros seguimos las instrucciones que Dios nos da. Si nosotros, siendo malos, corregimos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es eterno y perfecto, nos corregirá si es necesario? ¿Cuántos quieren la corrección de Dios? Si Dios no nos corrige, no somos hijos. Se lo repito: si Dios no nos corrige, no somos hijos. Dios al hijo que ama, Él le corrige, le llama la atención, le advierte para que pueda ser protegido, ser cuidado y evitar males futuros. En el capítulo 5, para mí, en el libro de los Hechos, el capítulo 5 es uno de los capítulos más trágicos en el libro de los Hechos. Hay algo que acontece que nos llama mucho la atención y todavía se discute de por qué Dios hizo lo que hizo en ese capítulo 5. En el principio dice que había un matrimonio que estaba con los creyentes, que se movía en la iglesia que estaba naciendo, la iglesia que se estaba moviendo y desarrollando en el principio. Y todo el mundo dice que comenzó a sentir el deseo de vender lo que tenía y traerlo a los apóstoles. Y lo hacían de buena gana y de buena fe. Entonces esta pareja, nadie les obligó. A esta pareja nadie les dijo que tenían que hacerlo. Pero ellos dijeron: bueno, vamos a vender la heredad que tenemos. Llevamos una parte y decimos, bueno, que eso es lo que queremos traer, y nos quedamos con la otra parte por si acaso, ¿verdad? Hicieron planes y quisieron engañar, quisieron mentir. Y cuando entra el marido y le dice al apóstol lo que había sucedido, al final de la conversación, ¿qué pasó con el marido? Dice que cayó muerto. Dice que lo llevaron, lo enterraron. A las 3 horas llegó la viuda y siguió la misma línea de su marido. Y cuando termina, mira, ahí vienen los pies de los que llevaron a tu marido y te van a llevar a ti también. ¡Pum! Y cayó y se murió. Primer matrimonio que muere en la iglesia naciente. Mire, Dios comienza estableciendo orden en la iglesia para que la iglesia aprendamos. Dice que cuando la gente vio eso, el temor llegó y conquistó sus vidas, de tal manera que aún los del pueblo no se atrevían a meterse con los cristianos, porque vieron que Dios estaba allí y que Dios corregía, disciplinaba, ordenaba. Dios comenzó la iglesia en orden de disciplina y tuvo que matar aquel matrimonio porque quiso burlarse, engañar al Espíritu Santo. Y podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar al vecino, podemos engañar a cualquiera, pero al Espíritu Santo, a Dios no se puede engañar. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero la pregunta que yo me hago, y cuando seguí estudiando el capítulo 5 de ese libro de los Hechos, me di cuenta que ese aspecto
tan dramático de la muerte de aquella pareja no trajo sino unas buenas consecuencias. ¿Por qué? Dice la Escritura que después de la muerte de estos, la iglesia siguió ministrando, y dice que señales, milagros, maravillas, Dios continuó haciendo. Dios establece un gran avivamiento después de un tiempo de dolor. Oiga, ve, muchas veces tiene que llegar el dolor para que se manifieste el avivamiento. Muchas veces tiene que llegar un momento difícil para que nazca lo que Dios quiere. Y Dios siempre ha obrado y ha hecho grandes cosas en los momentos más difíciles. Pedro y los apóstoles siguieron predicando la palabra. Y me llama la atención que tal era el mensaje que se predicaba de la palabra y de la grandeza de Dios, que mucha gente traían los enfermos y los ponían en la calle, para que si tan solamente la sombra de Pedro tocaba a los enfermos, serían sanos. Y eran sanos. La cuestión es que eran sanos, no por el poder de Pedro ni por la sombra de Pedro, sino por el poder que había hasta en la sombra de Pedro. Las autoridades eclesiásticas no les encantó lo que estaba sucediendo. Óigame bien, cuando usted se mueve en Dios, apúntelo, cuando nos movemos en Dios, va a llegar momentos que a la gente no le gusta lo que usted está haciendo. No trate de complacer a todo el mundo y hacer el cristianismo tembleque o el cristianismo acomodado a como cada uno quiere. El cristianismo es como dice la Escritura y basta. No hay que añadirle ni hay que quitarle. Es como está ahí. No, es que eso fue en un tiempo, pero todavía los hombres y las mujeres seguimos teniendo el mismo corazón. ¿O es que nosotros hemos dejado de ser diferentes a Ananías y Zafira? ¿Todavía hay gente mentirosa o no? ¿Todavía hay gente que miente en la iglesia? ¿Todavía a veces nos mentimos unos y otros si no tenemos cuidado y nos guardamos en Dios? ¿Nos mentimos? ¿O no es así? ¿Por qué mentirnos unos y otros? ¿Por qué mentirnos si la realidad es otra? Digamos la verdad aunque nos cueste. A las autoridades eclesiásticas no les gustó lo que estaba aconteciendo, los milagros y maravillas que estaban aconteciendo. Hicieron algo. Tomaron a Pedro, tomaron a aquellos que estaban predicando, los metieron en la prisión. Le voy a contar un secreto. En tus prisiones aparecen los ángeles. Es en tus prisiones que Dios envía liberación de lo alto. Es en tus momentos difíciles, hermano y hermana, amigo y amiga que me esté escuchando, es en las dificultades que tú puedes ver un ángel. Y cuando el ángel aparece y abre las puertas de la prisión, le dijo el ángel: salid y continuad hablando lo que es en relación a esta vida. Ellos salieron alegres porque sufrieron persecución y siguieron predicando la palabra del Señor. Y esto causó un alboroto en la ciudad. Mire, cuando usted predique la palabra, cuando predicamos la verdad, cuando nos movemos en Dios, hay alboroto en la ciudad. Hay que causar un alboroto aquí en Brooklyn, aquí en Nueva York. Hay que causar un alboroto en el Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y ellos siguieron predicando de tal manera que llegaron unos y le dijeron a las autoridades: pero los que ustedes pusieron presos están allá en el templo, allá están predicando. ¿Qué pasó? Ahí se puso la cosa un poco más difícil. Entonces, airados, fueron, les trajeron nuevamente y le dijeron: ¿no os dijimos a ustedes anteriormente, previamente, que no siguieran predicando de ese Cristo? Y ellos les respondieron. Ahí está la respuesta de hoy para el tema de hoy. Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Y tú y yo, ¿a quién estamos obedeciendo? Ay, ¿por qué tú oras tanto, mujer? Deja de orar, que mientras más ora la cosa se complica. Dile, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Orar sin cesar, y yo sigo orando. Aunque se me caiga la piel, aunque se me caiga lo que se me caiga, yo sigo orando. Mire que las cosas están malas en estos días y hay que mentir para salir adelante. Dígale, yo obedezco a Dios y no a los hombres. Yo no tengo que mentir para recibir ningún beneficio. Hay que adorar a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Es preferible perder 2 pesetas y no perder la vida eterna.